Bueno, jóvenes estudiantes, hoy vamos a resolver los dos talleres propuestos. Cada taller consta de 2 ejercicios sobre operaciones con vectores, tanto la suma como la resta. Vámonos para el ejercicio número 1 del taller 1. Nos dicen, sean los vectores A, B y C, como nos los muestra. A, B y C. Nos dice, establezcamos la siguiente solución gráfica. Halle la resultante de sumar A con el opuesto de B más C por el método del triángulo. Observamos allí que nos están diciendo de que debemos operar al vector opuesto de B y no lo tenemos, tenemos es B. Por lo tanto debemos hallarlo. Ese es el opuesto de B. Un vector con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Ahora sí procedamos al desarrollo del ejercicio. Recuerden que el método del triángulo nos indica que la conexión de los vectores se hace cabeza con cola. Entonces iniciamos por el vector A, luego lo conectamos con el opuesto de B y posteriormente le adicionemos C. Para facilitar los procesos, estos dos vectores que están encerrados dentro de un paréntesis que nos indica que hay que hacer la operación aparte, podemos asignarles colores distintos para luego empatarlo con el color C. Vamos a ver cómo nos queda. El vector A, utilizamos el color azul. En la cabeza de A conectamos el opuesto de B, también de color azul porque los dos están encerrados dentro de una operación. En la cabeza del opuesto de B conectamos el vector C, que es aparte de la operación anterior. Por eso va de un color distinto. A continuación seguimos el procedimiento que nos indica la ecuación. Vamos a sumar A con el opuesto de B. Nos da el vector A menos B del mismo color de C porque se van a conectar los dos. Al hacer la suma entre A menos B con C, obtenemos la siguiente respuesta, que era el ejercicio que tenían que haber hecho como primero. ¿Listos? Bueno, vamos para el segundo. El segundo ejercicio, también solución gráfica. Nos dan los vectores A, B y C. Allí están dibujados, exactamente iguales al ejercicio anterior. ¿Qué nos dicen que hagamos? Que hallemos la resultante del vector B más la suma del vector C con el opuesto de A. Con el opuesto de A, por el método del paralelogramo. Recordemos que el método del paralelogramo establece que los vectores se juntan por las colas y es lo que normalmente llamamos cola con cola. Entonces iniciamos a dibujar los vectores, le damos los colores apropiados que queramos. Lo importante es distinguir el proceso. El vector B. Perdón, se me olvidaba. Necesitábamos el opuesto de A, que no lo teníamos, entonces lo hallamos. Continuamos. El vector B. En la cola de B adicionamos el vector C. En la cola de B y C adicionamos el opuesto de A. B. Era más. Ahora, como estamos hablando del método del paralelogramo, en cada uno de ellos debemos aplicar el procedimiento, hallar paralelogramos. En el paréntesis nos dice que opere a C con el opuesto de A por el método del paralelogramo. O sea, con estos dos vectores, color naranja, vamos a trazar un paralelogramo. Entonces le trazamos una paralela al opuesto de A y una paralela al opuesto de C. Listo. ¿Cuál sería el vector resultante? La diagonal del paralelogramo donde salga de las colas anteriores. Ahí observamos. Tenemos el vector C menos A. ¿Por qué de color azul? Porque el vector B está también de color azul y ahora vamos a unir el vector B con C menos A por el método del paralelogramo. Quedan casi colineales, pero no son colineales. Tenemos que trazar una paralela a B y una paralela a C menos A para formar un paralelogramo. Efectivamente, lo que les decía, queda casi colineales, pero no son colineales. Aquí está la unión de los dos vectores. Trazamos el vector resultante. Debe ser. Ese era el segundo ejercicio.
La mayoría comete el error en no tener en cuenta el opuesto de A. Ese es el primer taller. A continuación vamos a desarrollar el segundo taller. También consta de 2 ejercicios. Primer ejercicio. Nos dice, sean los vectores A, nos dan las componentes, el vector B nos dan las componentes, el vector C y nos dan las componentes. Nos dicen que sumemos esos vectores a través del método gráfico y el método analítico con una ecuación específica. Nos están pidiendo que hallemos la resultante de sumar A más B con el opuesto de C. Bueno, entonces procedemos a hacer el plano cartesiano. Ya tenemos nuestro plano cartesiano adecuado a las necesidades. Y me parece que es mucho más fácil trabajar con el método del polígono o método del triángulo, que es cabeza con cola, que es más rápido y se presta para menos dificultades y menos confusiones. Entonces comenzamos. Dibujamos el vector A. 3, 2. 3 por X, 2 por Y. 3 por X, 2 por Y. En la cabeza de él dibujamos el vector 2,0, 2 por X, o sea, hacia la derecha, y nos dejamos en el mismo nivel por Y. A continuación, vamos a dibujar el opuesto de C. ¿Cuál es el opuesto de C? No lo tengo, tengo esa C. Debo hallarlo. El opuesto de C es contrario, menos 3, 3, 3, menos 3. Y lo dibujamos en el plano, que es el error que cometió la mayoría en los ejercicios que se les propuso. Miren, ahí lo dibujamos. 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, y 3 hacia abajo, vea. Miren los puntos que quedan. Ya están conectados los vectores. Ahora sí procedemos de acuerdo a la ecuación. Nos dicen que sumemos primero B con el opuesto de C, los dos azules. De color verde porque lo vamos a conectar con el color verde. Ahora sí hagamos la suma entre el vector A con el vector B menos C. Y nos da esa resultante. Ojo con las coordenadas de ese vector resultante, que serían 8, menos 1. Son las coordenadas del vector resultante. Eso lo tenemos que ir a probar analíticamente. Mire, recordemos que la resultante era de coordenadas 8, menos 1. Entonces, iniciemos nuestro proceso. Los vectores A, B y C, que nos han pedido calcular. Lógico en matemática nos dicen que primero hagamos la operación entre B con menos C. Hagámosle pues. B, 2,0. El opuesto de C, mire, el opuesto de C. Menos 3, 3. 3 menos 3. Y la suma nos da 3 y 2, 5. Y 2 menos 3, menos 3. Ahora, a ese le adicionamos el vector que A. Entonces quedaría 5 y 3, 8, menos 3 y 2, 1. Y efectivamente coincide con el método gráfico. Coincide con el método gráfico. Ahora vamos a mirar cuánto es la longitud de este vector, cuál es el tamaño. Entonces calculamos el tamaño del vector. Sabemos por el teorema de Pitágoras, ya explicado en clase. Componente de x al cuadrado, componente de y al cuadrado, 8 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 64 más 1, 65 y la raíz de 65 da 8.1. ¿Ese vector dónde estará ubicado? Antes de hacer o calcular el ángulo, nosotros ya podemos predecir en qué cuadrante está. Mire, X es positivo y Y es negativo. De hecho, nos infiere que eso va a estar en el cuarto cuadrante. O sea, tiene que ser un ángulo que está entre 270 y 360 grados. Es la parte lógica que ustedes manejan por la trigonometría. Entonces, calculemos la posición del ángulo θ, que es por la función arcotangente, ya vista en clase, también reemplazamos y nos da el resultado en la calculadora menos 8 grados. Pero aquí no eso quiere decir de que es un ángulo negativo que va hacia el cuarto cuadrante. Entonces, como va hacia el cuarto cuadrante, será 360 grados menos 8 grados daría 352. O sea que la posición de ese vector, efectivamente lo que hemos dicho antes, está en el cuarto cuadrante y su ángulo es
352 grados. La respuesta, las coordenadas del vector resultante 8, menos 1, la longitud del vector R 8,1 y el ángulo 352 grados. Vámonos pues ahora, muchachos, para el segundo ejercicio. Nos dan los mismos vectores. La ecuación que nos proponen es distinta. ¿Qué es distinta? Que nos piden que calculemos R igual a C más B menos A. Hacemos nuestra gráfica para encontrar resultante gráfica y luego la comparamos con la resultante analítica a ver qué es. Entonces comenzamos. El vector C. Dibujamos el vector C. Menos 3,3. Menos 3,3. Método del polígono o método del triángulo. En la cabeza de C dibujamos el vector B, que es 2, 0. 2 a la derecha y nos mantenemos el nivel. ¿Por qué este va de otro color diferente al de C? Porque es que B con A, con el opuesto de A, se van a operar. Aquí llega el problema. Que nos están diciendo es que le adicionemos el opuesto de A y tenemos ese el vector A. Debemos hallar el opuesto de A. Mire, el opuesto de A es menos 3, menos 2 y lo dibujamos en la cabeza de B. Entonces, menos 3 quiere decir que son 3 a la izquierda y menos 2 quiere decir que son 2 abajo. Veamos la gráfica. Ahora sí, recurrimos al método del triángulo para hacer la suma que aparece dentro del paréntesis, o sea, los dos vectores color café. Y nos daría color azul para unirlo con C. Vea, B menos A unido con C. Nos da la resultante. Vea. Esa es la resultante. ¿Dónde cometieron la mayoría el error? En que lo conectó fue con el vector A y no con el opuesto de A. Entonces le salía una gráfica hacia, bueno, no sé qué gráfica les dio por allá. Cosas raras les dio. Ojo con estas coordenadas. Menos 1, 4. Quiere decir que la resultante tiene por coordenada menos 4,1. Miremos a ver analíticamente si eso es. Vea que están las coordenadas. Menos 4,1. Ahora, analíticamente vamos a probar de que eso es cierto. Entonces nos dan los mismos vectores. Nos pide que calculemos C más B menos A. Hacemos las operaciones B 2,0 y menos A es menos 3 menos 2, hacemos la suma y nos da menos 1 menos 2. A él le adicionamos C, que es menos 3, 3, y el resultado nos da menos 4,1, que es el resultado que hicimos gráficamente. Ahora miremos cuál es el tamaño de ese vector. El tamaño del vector resultante, por el teorema de Pitágoras, ya sabemos que componente en x al cuadrado, componente y al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, menos 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, menos 4, 16, menos por menos da más, 1 por 1, 1, 16, 1, 17, o sea que la resultante es 4,1 unidades. Ahora miremos dónde va a estar el vector resultante. Entonces, mire, la componente por el eje de las X es negativa y la componente por el eje de la Y es positiva. Eso me está diciendo que el vector va a estar ubicado en el segundo cuadrante, porque en el segundo cuadrante X es negativa y Y es positiva. Ya lo han visto ustedes en trigo. Entonces calculemos la posición del vector. Teta es igual. Lo mismo el ejercicio anterior, arco tangente, reemplazamos los valores y nos da un valor de menos 16 grados. Quiere decir de que el eje de las X negativas va a salir un vector o un ángulo en sentido horario porque es negativo. Si fuera positivo sería sentido antihorario, o sea que queda ubicado precisamente en el segundo cuadrante. Entonces a 180 grados le quito 16, entonces obtengo un ángulo de ¿cuánto? De 164 grados. Conclusión de nuestro ejercicio. Las componentes del vector R son menos 4,1, la longitud de la resultante es 4,1 y el ángulo es de 164 grados. Esos serán, niños y niñas, los ejercicios propuestos como taller. Espero que hayan aclarado dudas, espero que entiendan que estos procesos hay que hacerlos lenta, pero con seguridad.
utilizando cualquier tipo de recurso. Miren que los detalles insignificantes que uno no tiene en cuenta son los que le van a perjudicar en la solución del ejercicio. Bueno, muchachos, hasta una próxima.